Okay, después de este tema tan emocional, ¿no? Y que yo creo que los cubanos podíamos identificar, hablaba precisamente con nuestro próximo invitado, tenemos varios, pero con Francisco Rodríguez, y me decía de que él también había llegado por Peter Pan solo, ¿no? Y que entendía precisamente esta tragedia de una manera. Yo creo que los cubanos todos la podemos entender de una manera, porque no hay en nuestra familia quien no haya tenido que dejar un hijo, mandar un hijo, un sobrino o algo. Es una tragedia humanitaria de unas dimensiones tremendas. Sí, cuando yo llegué decía niños cubanos solo por aquí en el aeropuerto, y ahí nos mandaron a Kendall, y de Kendall me mandaron a Montana. Libby, Montana, población 2.000 habitantes. Y un año más tarde mis padres lograron salir, pero yo pensé que nunca los iba a ver más. Si me hubieran dicho que era un año, serían unas vacaciones. Claro. Y cuando regresé, vi a mis abuelos y mis padres, pero no sentía afecto hacia ellos. Yo había hecho, lo había cortado por lo sano, una muralla defensiva, y con el tiempo, yo nunca se los dije, pero sinceramente no sentía que eran mis padres. ¿Te tenías que defender? Sí. ¿Qué edad tenías? 12 años. Oye, tenías que defenderte, Dios mío. Julio, gracias. Julio Torino, compañero, como dice el tango, compañeros en el bien y el mal, ¿no? Desde hace muchísimos años, un hermano, más que un compañero de trabajo, y está con nosotros también pues el doctor Jorge Duani. Doctor, gracias por acompañarnos, un placer. Lo hemos invitado porque queríamos hablar del tema de la encuesta de Cuba, hacia dónde va el tema cubano, y ustedes acaban de hacer una encuesta. Algunas personas le han dado la bienvenida, el aplaudido, otros han hecho críticas de la metodología. Adelante usted, por favor. Bueno, el informe sobre la encuesta que se lleva a cabo ya desde hace más de 20 años, básicamente corrobora una tendencia creciente dentro de la comunidad cubanoamericana a apoyar distintos tipos de estrategias. Yo creo que es importante que se sepa que el objetivo sigue siendo el mismo, es decir, la mayoría de la gente que se entrevista quiere algún cambio en Cuba. La pregunta es cómo hacerlo. Y en general los resultados muestran que hay cada vez más apoyo por distintos tipos de formas de contacto, sobre todo familiar, a través de las remesas, de los viajes. Y en este momento, según esta última encuesta del 2014, hay una especie de empate virtual sobre el tema del embargo. Casi la mitad lo apoya y casi la mitad se opone al embargo. Las críticas que le han hecho acerca de la metodología, ¿legítima? Bueno, hay algunas cosas que se pueden mejorar, por supuesto, como siempre. Por ejemplo, los periodistas indicaron que no se informaban los porcentajes de las personas que no habían contestado. Exacto. O que habían contestado no sabían. Eso se va a corregir en el futuro. ¿Se había corregido en el pasado se hacía de otra manera? ¿O no, siempre se había hecho así, y de hecho parte de la razón por la cual los coautores, los profesores Grenier y Gladwin, lo hicieron fue precisamente para comparar cómo ha ido las respuestas, no solamente al embargo, sobre otros temas que se hacen, que se cuestionan en la encuesta. Pero en general la encuesta ha sido publicada, ha sido discutida, ha sido evaluada por diferentes medios académicos y ¿Alguna públicos. sorpresa? Yo creo que la sorpresa principal fue una pregunta nueva que se incluyó en esta ocasión, que tiene que ver con el mantener o no a Cuba en el país, en la lista de países que apoyan el terrorismo. Ahí hubo un consenso muy grande, y la sorpresa fue porque fue la primera vez que se hizo. Ya, Julio. Bueno, como todas las encuestas, y saludo a los colegas aquí que se encuentran con nosotros, Roberto, gracias por invitarme. Como todas las encuestas, siempre serán discutibles. Los que están de acuerdo con el resultado de la encuesta siempre argumentarán que sí, que mira qué bueno, qué razón tenía yo, caray. Y los que no están de acuerdo, pues dirán exactamente lo mismo. No, ya tú ves esto. No. Pero esto, como todas las cosas, a última hora es muy subjetivo en la cuestión de la opinión pública, los cambios que esta puede representar y la manera de actuar con respecto a lo que se dice. Creo que es un lugar común cuando se habla de este tema en cualquier circunstancia, citar la famosa encuesta de los sandinistas frente a Violeta Chamorro. ¿No? Y a las circunstancias, aunque son diferentes, siempre que el contesta tiene sus intereses que cuidar, sus miedos y sus confianzas, etcétera, etcétera, y reflejan, cuando más pulcramente se haga, reflejan una opinión en un momento, susceptible a todos los cambios. Dicho esto, yo no he visto, quizás no tengo toda la información, y esto lo digo con todo el respeto hacia el profesionalismo de los que condujeron la encuesta. Dicho esto, yo no he podido ver una pregunta en la que la respuesta venga condicionada o ligada de alguna manera a la repercusión de tal o más cual medida en cuanto al bienestar de los cubanos, y digo bienestar en el orden de los derechos. ¿No? O sea, yo no he visto una pregunta... ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, ¿estaría usted de acuerdo con levantar las sanciones a Cuba, aunque eso significara
mayores ingresos para la represión política en el país, Vamos a ver qué te conteste. aunque eso representara, aunque eso no tuviera vínculo ninguno con el tema de los derechos humanos, por ejemplo, creo que ahí hubiera habido alguna variación. Doctor. Bueno, el problema es precisamente evitar que las preguntas dirijan en una respuesta específica. Sí hay algunas preguntas sobre Y el no tema. van dirigidas en sentido contrario cuando no se hacen ese No, tipo la de pregunta del aclaraciones. embargo, por ejemplo, se opone o está de acuerdo con el embargo y la gente puede opinar libremente. Sí hay unas preguntas sobre el tema de derechos humanos, específicamente sobre el apoyo a las pequeñas empresas económicas en Cuba y sobre la presión que pueda ejercerse sobre el gobierno cubano. Y en todas esas preguntas también hubo un gran apoyo. La mayor crítica en cuanto a metodología se refiere es que no hace la pregunta de la ley del embargo. Entonces la ley del embargo dice que el embargo continuará, leyendo, ¿no? sí, continuará hasta tanto que en Cuba hayan elecciones libres, se liberen los presos políticos y demás. Esa es lo que dice la ley. Entonces, si usted quiere saber si yo estoy a favor del embargo o contra, dígame qué es lo que dice el embargo y entonces yo podré estar a favor Reaccionar. de que sigan los presos, de que sigamos sin elecciones, de que sigamos sin empresa libre. Entonces, desde luego, como bien dicen, los métodos académicos tienen que hacer la misma pregunta durante 20 años para que tenga validez. Cuando se introduce una pregunta nueva, suponte que yo quiera cambiarla ahora, entonces los científicos académicos me van a decir que no la pueden comparar vis a vis a los años anteriores. Sí. Pero sí se pueden añadir preguntas y de hecho hay varias preguntas en la encuesta que tienen que ver con aspectos específicos del embargo, como por ejemplo la venta de medicinas, la venta de comida, los viajes. Incluso hay una serie de preguntas que tienen que ver con el apoyo que puede haber para levantar las restricciones sobre los viajes de todos los ciudadanos estadounidenses. Así que sí hay información sobre este tema. En el informe se limita a 16 o 17 de las preguntas, pero hay mucha más información que está disponible en línea para cualquiera que la quiera evaluar. O sea, ni siquiera una crítica, sino una pregunta, ¿no? Usualmente se dice de las encuestas que son fotografías de un momento. Sin embargo, esta encuesta recoge pues alrededor de 3 meses de trabajo investigativo. ¿No temen ustedes de que precisamente ese periodo tan largo de investigación haya afectado la calidad de la respuesta? En este caso tendría que ver específicamente cuáles serían los cambios que pueden haber en este periodo, pero efectivamente la encuesta se llevó a cabo entre febrero y mayo, porque ese es el tiempo que demora realizar las entrevistas para llegar. ¿Son personales? Son individuales por teléfono. Pero por teléfono. Por teléfono. Y se trataba de llegar a una cantidad de 1000 personas, que fue lo que se logró en la muestra. 2 o 3 críticas más que le han hecho, doctor. Una es que la suma de alguna de algunas categorías da más de 100%. Otra que hay una verdadera discrepancia entre las personas que se definen a sí mismos como ciudadanos y las personas que se definen como votantes. ¿Cómo usted puede explicar esto? Bueno, de hecho esa ha sido la misma observación y ya se corrigió también, porque el problema fue que en las tablas que se publicaron en línea no se aclaró que la segunda pregunta, la de votar o no votar, se hizo solamente a las personas que son ciudadanas estadounidenses, porque por supuesto nadie puede registrarse para votar si no es americano. Ok, pero ¿cómo ustedes sabían de que era ciudadano y que era votante? Porque la persona se lo decía, pero no porque hubiera nada que... O sea, ustedes no sacaron esas personas de la lista de votantes del condado de Miami-Dade. O sea, que la persona hubiera podido decir, yo soy ciudadano y voto, aunque no lo fuera. Sí, esta es una muestra de los residentes del condado de Miami-Dade y se hace distinción entre las personas que dijeron ser ciudadanas y que están registradas para votar. Pero la persona a la que hacía, Sí. pues, no era que ustedes tuvieran seguridad de eso. Tenemos que pasar a la policía, regresamos solamente un segundo. Ya que estamos entrando en este tema, no quisiera entrar precisamente ya en el tema político. Usted me perdona, doctora, que usted estoy seguro que se quiere enmarcar dentro del plano académico. De todas maneras, teniendo 2 analistas aquí, tengo que involucrarlos en el tema político, ¿no? Se debe levantar el embargo ya, porque algunas personas, ya he escuchado a Luis Zúñiga en otro programa de televisión decir que el embargo no funciona, solamente realmente hasta ahora esto ha sido un gran juego. Hay cuestiones de realismo, hay cuestiones de percepción, como en todo. O sea, se puede argumentar sobre la efectividad del embargo siempre que se tenga en cuenta cuál fue la finalidad del embargo. Se puede argumentar sobre lo humano, lo inhumano que pudiera resultar, sobre cómo afecta o cómo no afecta en realidad al pueblo. Hay realidades ostensibles. O sea, cuando George W. Bush toma la presidencia de Estados Unidos, el comercio de Estados Unidos con Cuba era $0, 0 centavos.
Cuando abandonó la presidencia, Estados Unidos era el quinto socio comercial de Cuba y el mayor proveedor. Estás hablando de 43, Bush 43. Bush 43. El mayor proveedor de alimentos a la isla. Eso, existe embargo, no existe. Ahora, hay también ahí una percepción y una característica moral que no puede ser obviada de ninguna manera. Levantar el embargo unilateralmente al régimen castrista sería darle un premio a la represión, darle un premio a la falta de derechos humanos, darle el tiempo a un comportamiento absolutamente desdeñoso del orden internacional, de todo lo demás, a uno de los regímenes, más abominables que existe sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, no son solo las realidades de 2 más 2 son 4, son también las percepciones morales que tienen mucho que ver con esto. Tuve a Carlos Saladriga aquí en el programa, me dijo el embargo no ha funcionado y esto es una manera de fortalecer la sociedad civil y sin una sociedad civil no hay posibilidades de realmente salir de este rollo. El embargo no existe, pero lo que se llama el embargo ahora debe continuar por los factores morales que Torino ha mencionado, porque todos los liberales de Estados Unidos, cuando se trataba de África del Sur, que los negritos iban a sufrir, no hombre, no, que se mantenga el embargo contra el apartheid, porque nosotros Estados Unidos tenemos que moralmente indicar que eso está mal. Lo que pasa es que hay esclavos libertos y nosotros, Torino y yo nacimos libres, nos esclavizaron después de ya nacer, y allí lo que hay son esclavos que creen que Mayimbe, que el amo siempre fue el dueño de la hacienda. Esa mentalidad que ellos tienen, quítenme el embargo para que mi familia tenga más, para que yo tenga un trabajito mejor, para ser como los chinos, donde hay grandes empresas. Queremos ser chinos. Yo no quiero ser comunista chino con capitalismo. Yo quiero una Cuba plenamente libre como la que yo conocí, porque yo nunca fui esclavo, pero esta gente sí. Entonces, la sociedad civil en ningún lugar ha funcionado. Con Batista se decía, señores, debemos promover la sociedad civil. En Cuba había sociedad civil, todo el mundo tenía, el dueño de chocolate, yo era dueño de un ingenio, yo era dueño de aquello. Había sociedad civil y había dictadura. Y todo el mundo se oponía a la dictadura de Batista, y todo el mundo se oponía a la dictadura de Machado. Pero ahora de pronto con los Castro, necesitamos una nueva regla, no podemos decirle dictadores, no podemos oponernos. Señores, nosotros le dijimos a los yanquis, Yankee go home, y los yanquis se fueron para casa. No tenemos derecho a pedirles que regresen. Y todo esto se tiene que ver con una artimaña para ganar dinero. Esto, si seguimos la frase de Martí, estamos claros, sin patria, pero sin amo. Doctor, ¿el mayor malentendido de esa encuesta? Bueno, yo creo que se han cubierto varios de los temas. El otro, yo creo que se ha planteado públicamente, es la cuestión del auspicio de la encuesta. Pero si uno mira el récord, la encuesta ha sido auspiciada por numerosos grupos, incluyendo el Miami Herald, incluyendo la Fundación Brookings, que son instituciones muy prestigiosas. Y en particular, lo que hay que señalar es que cuando FIU, como universidad, la fundación de FIU recibe un donativo de este tipo, nunca se permite que los donantes determinen cuál es el contenido de esa investigación. Y así ocurrió en este proyecto. Pero, o sea, que los grupos que la patrocinaron, sin lugar a dudas, básicamente tienen una posición por un mayor acercamiento con el gobierno cubano. En este caso sí, pero en casos anteriores no, y las preguntas siguen siendo las mismas. Ok. Julio, se me queda un poquito de tiempo. Adelante. Bueno, yo creo que esto sigue planteándose erróneamente cuando se ve toda la problemática cubana desde una perspectiva Washington-La Habana. Nadie puede olvidar al presentar cualquier aspecto del tema cubano que todo está vinculado en lo humanitario, en lo familiar, en la cuestión de derechos, en la cuestión de oportunidades, de represión, de dictadura. Es decir, que poniéndolo, viviéndolo de esa manera, hay que recordar siempre que el meollo de la cuestión, el nudo gordiano, está en la relación entre el régimen castrista y el pueblo cubano. Ahí es donde está la cosa. No entre Washington y La Habana, porque en definitiva el embargo es una determinación del gobierno de Estados Unidos o del entramado político de Estados Unidos que puede cambiar mañana por la mañana por los cambios políticos en este país que no tienen nada que ver. Totalmente, Julio. Yo creo que lo que pasa a nosotros, que nosotros los cubanos nos sentimos representados por el gobierno de Estados Unidos
Y a veces le pedimos al gobierno de Estados Unidos, como nos sentimos representados por ellos aquí internamente, que también nos represente frente al gobierno cubano, en vez de buscar una representación nacional. Y cuando oímos decir eso que tú estás diciendo, que lo dicen muchos cubanos y muchos lo dicen con la misma sinceridad que tú, se viran después para pedirle a los Estados Unidos que intervenga de una u otra manera, o financiándonos, o interviniendo, poniendo el embargo, quitando el embargo. Roberto, porque hay pero soluciones cubanas hasta ahora en la mesa yo creo que no hay ninguna. No, yo lo sé, pero hay un aspecto en esto que pone esto mismo que tú has dicho en un plano menos contradictorio. ¿En qué sentido? La primera potencia del mundo, le guste o no le guste, mira lo que está pasando ahora con Irak, le guste o no le guste, tiene un número de responsabilidades de los cuales no puede huir. Responsabilidades políticas, desde luego sus propios intereses primero, eso no es nada criticable, ¿no? Pero además de eso, tiene responsabilidades políticas, morales, a nivel mundial, porque por algo es... 15 segundos. Sin embargo, continúa la dictadura en Cuba. A pesar del embargo. Sin embargo. Sin embargo. Muchísimas gracias, doctor. ¿Y cómo pueden ver la encuesta suya? La encuesta está disponible en línea en cri.fiu.edu. Muchísimas gracias, muy amable, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Julio, muchas gracias a ti, muchas gracias también al doctor. A todos ustedes, muchísimas gracias. Mañana vamos a seguir con este tema de lo que está sucediendo en la frontera. Es un tema tan humano que desde ahora les advierto a nuestros televidentes que lo vamos a estar cubriendo durante toda la semana. Que Dios nos acompañe a todos. Buenas noches. María Julia, nos fuimos. Ahora María Elvira, que va a trabajar. Nos fuimos. Gracias. Buenas noches.